Este video va a ser un poco largo porque vamos a hablar de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y las otras 3 que vienen. 4 magistrados van a cambiar en los próximos 6-7 meses. Y obviamente pues hay todo tipo de teorías. Ustedes vieron la semana pasada una elección fallida con 2 cosas vergonzosas, un voto o 2 votos adicionales que aparecieron en la plenaria del Senado. La señora Claudia Dangond terminó perdiendo la elección y ganó el señor Miguel Polo Rosero. Entonces hay que hacer unas claridades y por qué es tan importante lo que está pasando en la Corte Constitucional y por qué esto no es una cosa sencilla. Lo primero que hay que decir es que eso es una terna que presentó el Consejo de Estado. Miguel Polo Rosero no era el candidato del presidente. Quien diga eso es un tremendo ignorante o está intentando engañar. El Consejo de Estado colocó 3 candidatos, particularmente 2 candidatos y una candidata. Los 3 de ascendencia más o menos conservadora. El menos conservador era el señor Miguel Polo Rosero, por eso la coalición de gobierno se terminó decantando por allí. Pero es una terna del Consejo de Estado. Lo segundo, y esto es muy importante decirlo, es que el problema de la Corte Constitucional, yo quiero hacer esta aclaración. Muchos han dicho, no, es que el presidente Petro se quiere tomar la Corte Constitucional para los temas de la reelección, para la constituyente. Otros dicen, no, es que va a alargar el periodo. Bueno, entonces desglosemos eso. Primero, no hay hoy un proyecto presentado de Asamblea Nacional Constituyente. Y estamos hablando, faltan 3 semanas para que acaben el periodo de este semestre. Es decir, que lo tiene que presentar el otro año, cosa que no va a pasar, pero si existiera es el otro año. Y una Asamblea Nacional Constituyente tienen que aprobar el Congreso y demás, eso saldrá en 2 años. En 2 años ya el presidente Petro tendrá 6 o 7 meses de haber salido. Entonces eso es totalmente inviable. Quien diga que va a haber una constituyente en Colombia, pues está diciendo mentiras porque sencillamente tiene que hacer un cálculo electoral o un cálculo de tiempo. Luego hay quienes dicen, no, es que va a haber un tema de reelección. Eso sí que es más lejos, porque la reelección requiere un acto legislativo, 2 vueltas al Congreso, 1 año. Y el gobierno, como se acaban de dar ustedes cuenta, por lo menos en Senado no tiene mayorías y nadie, ninguno de nosotros, por ejemplo yo, vamos a acompañar ningún proyecto reeleccionista y no se ha presentado. Tendría que presentarse en marzo del otro año, será listo para diciembre, finales de año, a 2 o 3 meses de elecciones. Las cuentas no dan. Y la última, el expresidente Iván Duque se metió en cuenta una teoría de esas medio absurdas, diciendo que es que iba a haber un decreto de conmoción interior o algo así, y que eso iba a llevar a una prórroga del mandato 1 o 2 años. Entonces, eso no es posible. Los decretos de conmoción interior en Colombia duran 90 días, prorrogable otros 90 días, pero no duran más que eso. Y se hacen bajo un tema estricto, no para alargar periodos presidenciales. Es decir, nada de eso es cierto. A mí lo que me preocupa de todo esto que se inventa la extrema derecha es cuando la gente se dé cuenta que todo era falso, porque llevan diciéndoles 2 años que se va a quedar en el poder, que va a haber reelección, que va a acabar la constitución y hasta el momento nada ha pasado y estoy seguro que nada va a pasar en adelante. Yo me imagino pues que la gente va a terminar muy bravos con ellos pues porque los utilizaron como idiotas útiles. Pero bueno, ellos con su estrategia electoral, pero lo cierto es que en tiempos y en temas de mecánica electoral, nada de eso es cierto. Entonces ustedes me van a decir, ¿y entonces qué se estaba jugando en la Corte Constitucional? Si eso no era cierto, ¿por qué todo el mundo peleaba? No, porque no era cierto eso. Lo que se estaba en juego era una sola cosa. Y es el talante liberal. Liberal no de partido, de pensamiento, de derechos, de defensa de minorías de la Constitución de 1991. Por eso el Partido Liberal y, por ejemplo, el expresidente César Gaviria es un acérrimo crítico del presidente Petro, pero estaba con el señor Miguel Polo Rosero. Les asustaba a la señora Claudia Dangond, o nos asustaba a la señora Claudia Dangond, en el sentido de que ella representa unos valores demasiado conservadores que van en contra de las minorías étnicas, de las minorías sexuales, de los derechos de las mujeres y que asusta a un mundo que hemos avanzado en derechos. ¿Qué es lo que está pasando? En todo el mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo, las sociedades avanzaron rápido en derechos. Mucha gente cree que no ha sido tan rápido, pero en la vida real, por ejemplo, en Colombia, hace menos de 100 años las mujeres no podían votar, no podían heredar. Hoy pueden votar, hoy pueden heredar y hasta el momento las 3 principales cabezas electorales va a ser una mujer. Colombia podría tener una mujer presidenta en 2026 según las encuestas. Entonces, 100 años para nosotros los seres humanos que vivimos en promedio 70, 80 años es mucho, pero en un proceso de larga duración no es nada, es un suspiro y en 100 años hemos avanzado inmensamente. El tema de los derechos de las minorías sexuales, la población LGTBI, el reconocimiento de pueblos étnicos. Entonces, en la vida real sí hemos avanzado rápido en esos derechos. Y cuando usted avanza tan rápido, se genera una reacción, como en todo el mundo.
Valores que yo nunca pensé que si fueran cuestionados, hoy son cuestionados. Entonces, lo que muchos de nosotros hicimos es, tenemos que proteger los derechos ya conquistados. Puede ser que no avancemos con la misma velocidad en otros derechos o en profundizar los que ya tenemos. Pero lo que sí no es posible es retroceder. O sea, eso sí, pues, ni locos. Por eso, muchos de nosotros, cuando votamos, lo que dijimos es, lo que vamos a garantizar es la preservación de los valores institucionales de la Constitución del 91 y no devolvernos a la Constitución de 1886. Entonces, claro que es muy importante lo que pasa en la Corte Constitucional, pero no es un tema, como lo hacen ver ahora, de simple coyuntura electoral. Es mucho más complicado, es mucho más de larga duración. Y es que en la vida real, muchos valores conquistados hasta el momento se estaban poniendo en riesgo.